Plaza Podcast. Historias que cuentan. Hace 4 años, el mundo se vio sumido en una situación sin precedentes. En marzo de 2020, muchos de nosotros cerramos la puerta de casa sin saber cuándo volveríamos a abrirla. Durante 3 meses vimos calles vacías y un silencio inusual que se apoderó de nuestras vidas, mientras nos enfrentábamos a una pandemia global que nos obligó a replantearlo todo. Sin embargo, ahora, con el paso del tiempo, surge la pregunta inevitable: ¿hemos salido realmente mejores de esta experiencia? No hay que olvidar que el coronavirus dejó en España más de 120.000 muertos y cerca de 14 millones de contagios. En diciembre de 2020 llegó la ansiada vacuna y fue el inicio del fin, pues gracias a la inmunización la pandemia se ha podido casi superar. Hoy en Plaza al Día, 4 años después de la pandemia, ¿hemos salido mejor? Hoy hablamos de este tema con el psiquiatra Jesús de la Gándara. Además es autor del libro Un nuevo mundo viene, crónicas para no olvidar lo que pasó. Saludamos ya al doctor de la Gándara. Muy buenas. Muy bien, gracias. Nos pasamos, doctor, esos 3 meses de pandemia, 3 meses de confinamiento, diciendo que íbamos a salir mejores. Después de este libro, de escribirlo y del análisis que ha hecho, ¿qué le parece? ¿Hemos salido mejores o no? Hemos salido. Punto. Y ya está, que ya es. Que no es poco. Yo siempre fui optimista con respecto a salir. Desde el principio lo escribí porque me pasé toda la pandemia escribiendo, recopilando notas, etcétera. Precisamente ese libro es eso, ¿no? Es recuperar todo lo que fui observando. Los psiquiatras observamos la vida. Vemos la vida a través de una ventana y esa ventana es el sufrimiento. Entonces aprendemos mucho. Y lo primero que aprendí es que de todas las plagas, todas las pestes, todas las pandemias de la historia de la humanidad, el ser humano siempre ha salido mejor. Desde el Imperio Bizantino hasta la gripe española del 18, siempre hemos generado cosas nuevas y buenas. Entonces, esto también es interesante de acuerdo con que necesitamos un mundo nuevo. Por eso es un mundo nuevo, porque lo necesitamos, porque es evidente que el mundo, tal como lo estamos viendo ahora, está en crisis política, está en crisis climática, está en crisis económica. No hay más que verlo, cuando nos descuidamos surge una crisis e inunda el globo entero, ¿no? Así es que, primera observación, creo que tenemos la obligación, no solo la posibilidad, sino la obligación de superarnos a nosotros mismos y en un plazo razonable, medible en años, a lo sumo décadas, ser mejores que en el siglo XX. De ese, doctor, saldremos mejores. No sé si afirmar que se da un poco de bruces en este 4º aniversario de la pandemia con las investigaciones de casos de presunta corrupción y ética más cuestionable en los que el afán de sacar provecho económico llevó a forrarse a mucha gente con la venta de mascarillas y otros materiales sanitarios que eran imprescindibles en aquellos momentos tan complicados y tan duros. ¿Por qué en esos momentos tan difíciles, doctor, el ser humano puede llegar a actuar de esa manera? No sé, podemos decir que usted reconoce o afirma que el virus humano, o que para el virus humano no hay vacuna. El virus humano es el peor de todos los que le han sucedido al planeta. Y es evidente que, en fin, ahí están los resultados, ¿no? Y las cantidades de muertes, de catástrofes, de crisis, etcétera. Lo que pasa es que durante las grandes pandemias siempre ha habido un grupo de población que tienen rasgos de especial agresividad, violencia y capacidad de adaptación a eso, y que además tienen rasgos que podríamos llamar sociopáticos. Ahora mismo, todas las personas que están saliendo como consecuencia de eso son ese subgrupo de población que sufren menos durante las grandes crisis, que se adaptan mejor a ese sufrimiento y que utilizan un sentimiento, un pensamiento y una conducta que es antisocial. No tienen sentimiento de culpa por hacer eso porque creen que eso forma parte de la capacidad de adaptación o ni siquiera lo piensan, actúan de esa manera. Pero detrás de eso hay rasgos sociopáticos, a veces incluso antisociales, de personalidades que resisten extraordinariamente bien el estrés y lo aprovechan a su favor, porque todo estrés es sin duda una tensión
que nos obliga a adaptarnos. Y algunas personas se adaptan mejor a ellos y otros no. Eso no quiere decir que sean buenas personas. Quiere decir que tienen mejor capacidad de adaptación y en ese momento no piensan en sufrimiento o en morir. Piensan en sacar beneficio. Punto. Uh-huh. Obviamente a mí no me gusta, usted tampoco, claro. No, lógicamente no. Y por eso cuesta entender que se actúe así en esos momentos tan duros y tan difíciles, ¿no? Bueno, para un psiquiatra no, es difícil entenderlo. Uh-huh. Otra cosa es justificarlo, disculparlo, etcétera. Pero entenderlo sí, comprenderlo, que implica una aceptación emocional, no. Pero entenderlo sí, por qué funciona así la mente humana en esos momentos es así, es evidente, ¿no? En todas las crisis, en todas las grandes pandemias ha habido ese tipo de personajes que han sacado manteca de la situación, uh-huh. Eso es evidente. No sé si, afirmar que lógicamente la pandemia, el COVID, nos hizo sufrir muchísimo a la humanidad. No sé si al menos deberíamos afirmar que hemos aprendido algunas cosas. ¿Cuáles? Depende de cómo lo hayamos tomado. La posibilidad de tomar una pandemia como una amenaza violenta es lo más habitual, pero también puede ser una simple molestia incómoda. Algunos lo tomaron como una gran amenaza para la vida, otros como una molestia que ya pasará y cuanto antes lo olvidemos mejor. Pero la gente más seria, más sensata y los cerebros más dotados lo toman como un gran desafío de la naturaleza hacia la humanidad a la cual adaptarse y por lo tanto una gran oportunidad para cerrar cosas y abrir cosas y sobre todo para algo que es evidente que sucedió, que es que cuando los seres humanos tenemos un enemigo común, no son otros seres humanos ahí al lado del mundillo pequeño, sino del cosmos grande, entonces nos superamos y utilizamos el pensamiento para generar creatividad, ciencia, solidaridad, etcétera. Es evidente. En la pandemia del 18 inventamos la investigación científica, de acuerdo con los criterios actuales. En el 21, con la pandemia del 21, hemos dotado a la ciencia de una cualidad superlativa. Es evidente que la ciencia nos salva la vida, pero tenemos que aprenderlo y decididamente invertir en eso. Tenemos dos grandes aprendizajes. Número uno, la ciencia como salvadora de la vida y número dos, la humanidad, la cultura, la auténtica cultura como amenizadora de la existencia y como cosmética de la vida. Así es que si somos capaces de, a partir de esto, desarrollar una ciencia muy respetada por el resto de los seres humanos y decididamente invertir en ello y utilizar la gran cultura, la verdadera cultura, la que se comparte entre todos los seres humanos, que pasa la cultura es pasar de la casa, del domus, del hogar al cosmos. Eso es lo que significa la gran cultura. Si somos capaces de hacer eso, tendremos un neohumanismo en el cual se integrarán muy bien todos los nuevos sistemas de información y comunicación, todas las nuevas tecnologías y seremos mejores seres humanos. ¿Y somos también los seres humanos capaces de olvidar con rapidez esos problemas, esos momentos tan difíciles? Porque todos, lógicamente, los que lo vivimos, los más pequeños no, pero los adultos sí, pues nos acordamos de todo lo que ocurrió. Pero tenemos esa capacidad de no olvidarlo, pero de pasar página. Sí, claro, porque realmente olvidar no es un proceso, digamos, pasivo, es un proceso activo de nuestro cerebro. Significa eliminar lo que sobra y dejar lo importante, ¿verdad? Eso es lo que se guarda en el archivo de la memoria. Y la deformación catatímica de lo que sucedió significa que nuestras emociones deforman lo que sucedió, cómo lo vivimos, cómo lo sentimos, etcétera, y guardan lo que le interesa y elimina el resto. El problema está en que ahora olvidamos demasiado deprisa por el sistema de comunicación que está imperando en el mundo, ¿no? Olvidamos a tal velocidad que a veces no nos damos cuenta de que ni siquiera hemos aprendido. Es decir, que acumulamos conocimientos e información a una velocidad tan grande que somos incapaces de aprender. Vamos muy deprisa en la acumulación de conocimientos y muy lentos en el aprendizaje. Ese decalaje va en contra nuestra, porque la verdadera sabiduría adaptativa es el aprendizaje. Aprender significa pillar las cosas, capturarlas y guardarlas para un uso futuro, ¿no? Sin embargo, el olvido al que estamos sometidos ahora mismo, como consecuencia de la velocidad, de vivir en el límite de la eternidad siempre,
pues hace que a lo mejor perdamos muchas cosas que tal vez en el futuro podríamos utilizar. La verdad es que echando la vista atrás parece muy surrealista, porque llegamos a salir de casa con doble mascarilla, con guantes, tapados de cabeza a pies, salíamos lo justo solo para comprar, porque lógicamente no se podía, pero cuando ya se podía salir también íbamos con una precaución y con un cuidado extremo. Hemos pasado de eso, doctor, a hablar del COVID o de la COVID como si no fuera una enfermedad importante, cuando, recordemos, falleció muchísima gente en todo el mundo. Sí, hay un detalle: la COVID es una enfermedad, el COVID es un mundo, una forma de vida, ¿no? Entonces hay que valorar cada cosa en sus justos términos. Hay una cosa que sucedió, que es la neurosis de distancia, el miedo, la fobia a la proximidad, ¿no? Que yo incluso pensé que bastantes personas con ansiedad constitutiva iban a desarrollarlo y les iba a durar mucho tiempo, ¿no? Incluso una parte del libro se dedica a eso, ¿no? A esa fobia, a ese miedo a los otros seres humanos. Lo hemos superado bastante bien. En muy pocas personas, después de estos años, vienen a la consulta diciendo, pues a mí todavía me queda miedo a eso, a dar la mano, a acercarme, etcétera. Pero sí que yo aprecio, no sé si todo el mundo estará de acuerdo, una cierta precaución en la distancia. Hemos introducido unos centímetros más de distancia y también alguna precaución con el tema de las mascarillas, etcétera, que está muy bien, pero no se ha desarrollado una fobia generalizada a la distancia ni una fobia generalizada al virus. Por suerte. A la viriasis, Y así es que me siento feliz, porque si no estaríamos ahora mismo llenos en las consultas de personas sufriendo angustia fóbica, etcétera, pero no se ha desarrollado. Eso está bien. Y no hay que olvidarlo, ha comentado usted antes, hablábamos de la vacuna como pues la manera en la que pudimos volver a esa normalidad gracias a esas vacunas, aunque luego también generaron diferentes polémicas. Pues ha salvado a todos de poder seguir adelante y de erradicar, si no del todo, esa enfermedad, ¿no? Hombre, evidentemente, y nunca lo agradeceremos suficientemente, y no se ha agradecido justamente. No se ha agradecido con ecuanimidad lo que se hizo desde la investigación, desde laboratorios, etcétera, de ninguna manera. Tuve la suerte o la desgracia de convivir con mi abuelo cuando era muy pequeño, que era médico en la gripe del 18 en España. Y entonces él contaba escenas aterradoras. Murieron en el mundo, se estima que entre 50 y 150, vamos a dejarlo en 100 millones de personas. Ahora han muerto como mucho 15 millones de personas. Nos ha salvado la vacuna, nos han salvado las vacunas, pero ahora lo ninguneamos, negligimos eso, y mucha gente dice, yo no me pongo la vacuna. No se dan cuenta de la importancia que tiene ese gesto simbólico para la colaboración entre todos los seres humanos, porque si los seres humanos se vacunan enteros, el virus se debilita, porque todos los virus tienden a rendirse. Empieza así el último capítulo del libro. Todos son lobos, pero se sacian y tienden a rendirse cuando les ponemos resistencia, y esa resistencia es la inmunidad colectiva. Así es que no podemos ningunear eso. La vacuna ha salvado que en vez de morir 15 millones, que hayan muerto 15 millones cuando podían haber muerto 150. Murieron 150 de 2000. Ahora serían 300 o 400 millones de personas muertas si no hubiéramos tenido las vacunas. Eso es una grandeza humana. Y eso hace que seamos optimistas en el sentido de que triunfará una nueva humanidad más sabia y más valiente en un mundo más sano y más justo, siempre y cuando seamos capaces de aprender. Aprender es una gran palabra, que le prestamos muy poca atención. Tiene un significado muy curioso. Si tiramos de etimología, encontraremos allá por los lenguajes indoeuropeos que significa lo que siente un gato cuando pilla a un ratón. ¿Qué siente? Alegría. Felicidad. Claro. No, felicidad. Nunca jamás nos cansaremos de aprender, y nunca he visto a nadie que se haya sentido mal por aprender, aunque sea algo malo, aunque sea robar, ¿verdad? Bueno, pues entonces aprender es el truco, ¿no? Aprender a aprender. Tenemos que aprender a estar al tanto y a pillar todo esto y no olvidarlo. Por eso el subtítulo del libro es eso: no olvidar lo que pasó. Voy a dejar constancia porque sé que la gente se va a olvidar. Por eso hice ese libro. Porque ese es mi trabajo. Claro, ha dicho usted aprender, y la última cuestión va un poco enfocada por ahí. Si llegase en una nueva pandemia, ¿cree que cometeríamos menos errores? ¿Hemos aprendido algo de todo lo que hemos vivido? Depende del tiempo que pase.
Si viene una pandemia en pocos años, que los dioses del Olimpo no lo quieran, pues seguro que sí, que utilizaremos los recursos y los conocimientos y tendremos una ciencia más desarrollada, etcétera, etcétera. Si pasan años, décadas, no nos servirán para nada, porque entonces será biblioteca contra una nueva vida, y la biblioteca la leerá poca gente. Este libro, por mucha relevancia que pudiera tener desde el punto de vista de la oportunidad, obviamente no lo van a leer millones de personas, ni va a tener trascendencia, de que agradezca entrevistas como esta. Pero fui muy consciente de que alguien tenía que hacer esto desde el principio, y por eso fui tomando notas y notas, observaciones humanas, conducta, la otra, porque sabía que tenía la obligación moral de escribirlo y dejarlo. Ojalá que dentro de 10 o de 15 años alguien lo lea y pueda recordar, ojo, mira qué cosas pasaban, ¿eh? Y porque sabía, como psiquiatra, que pues el ser humano, como hemos dicho antes, se olvida muy rápidamente de las desgracias, ¿no? Demasiado rápido, a una velocidad extraordinaria, sobre todo cuando lo que subyace es el miedo. Doctor Jesús de la Gándara, como hemos dicho, autor del libro Un nuevo mundo viene, crónicas para no olvidar lo que pasó. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y recordarnos precisamente todo lo que pasó. Un placer, muchas gracias. Como acabamos de escuchar, analizamos con el psiquiatra de la Gándara estos 4 años desde que nos encerramos en casa. El psiquiatra enfatiza en la importancia de aprender de esta experiencia, valorando, dice, la ciencia como salvadora de vidas y sobre todo promoviendo una cultura auténtica que enriquezca la existencia humana. Además, advierte sobre la velocidad con la que se olvidan las tragedias y la necesidad de mantener viva la memoria colectiva para no repetir los errores del pasado. Ya saben que pueden escuchar Plaza al Día en plazapodcast.es. Además, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en Instagram, X, Facebook, TikTok, YouTube y LinkedIn. También pueden encontrar Plaza al Día en todas las cabeceras de Ediciones Plaza, así como en las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Además, en plazaldía.es tienen a su disposición todos nuestros contenidos a los que fácilmente se pueden suscribir. Plaza Podcast. Historias que cuentan.